Bueno, es un gusto tenerlos acá nuevamente. Segunda sesión, tema 2 para lo que es lógica algorítmica, lógica de predicados. Lógica de predicados es una, podemos decir, extensión de lo que vimos la semana pasada, que fue lógica de proposiciones, simplemente que la vemos un poquito más detallada, de tal manera que podamos eh, comprender un poquito más el contexto de lo que nos dicen. ¿Se acuerdan que en la lógica de proposiciones habíamos hablado de una frase y que una variable podía obtener el valor, bueno, el valor literario de una frase, cuando decíamos P es igual a está lloviendo? Bueno, la lógica de predicados estudia frases declarativas, pero con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna. La, la, esa estructura interna estamos hablando de las proposiciones que vimos la semana pasada. Aquí estamos hablando de objetos. Y cuando hablamos de objeto, estamos hablando tanto de sujeto como de predicado y cómo esto se relaciona. Por ejemplo, de quién se habla o de quién se afirma y el objeto, o qué se afirma, qué es el predicado o la relación. Entonces es como, podemos verlo como sujeto predicado y predicado sujeto. Es una forma en que podamos ver esta lógica de predicados. Antes nosotros topábamos una frase como Sofía es bailarina como un P, como un todo. Y decíamos, Sofía es bailarina, es P, y listo. En la lógica de predicados ya no va a ser solamente P. Vamos a tomar como referencia Sofía como sujeto y bailarina como predicado. Entonces podemos representarla como un BX, si vamos a hablarlo desde la perspectiva del predicado, o un SX desde la perspectiva del sujeto. Igual pasa con los informáticos, son matemáticos. Los informáticos es el sujeto, bueno, informáticos como tal es el sujeto y matemáticos es el predicado, son es el verbo, es un MX o como un IX. Es la forma en que nosotros los vamos viendo de una forma más detallada. Claro, algo muy importante dentro de todo esto es que nosotros también debemos de apreciar, se puede decir, de una forma más detallada lo que nos están hablando. Es decir, BX habla de la perspectiva de ese predicado, mientras que ese X me habla desde la perspectiva del sujeto, pero estos están relacionados a través de un X. Ese X es lo que nosotros llamamos un universo. Es muy parecido que cuando hablábamos anteriormente de sistemas, bueno, también del sistema de numeración o de universos a nivel literal, como decir, el universo de los mecánicos, el universo de los matemáticos, el universo de los informáticos. A eso hace una relación. En el universo de los B, en el universo de las bailarinas, o si es BX, en el universo de las Sofías. Es la forma en que nosotros los vamos relacionando a través de expresiones más detalladas, a través de cuantificador. ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es una representación de un universo. Esa representación de un universo lo podemos ver desde dos perspectivas. En el punto donde se cumplen todos o en el mundo, o perdón, en el universo donde aquellas cosas se cumplen en unos, pero no en otros. Eso nosotros le llamamos cuantificadores universales y cuantificadores existenciales. ¿Qué pasa? Que esto estamos hablando de totalidades y parciales. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque el cuantificador universal habla de un para todos, de una regla o de un universo donde se cumple siempre esa regla y nunca se rompe.
Ese es el cuantificador universal. Por eso ustedes ven la presentación que dice para todo. Y ven que es una A invertida, así como lo representamos de forma dentro de la lógica de predicados. Dice que para cada X, para cualquier X, para X arbitrario, y son esas frases por general las vemos mucho a nivel de matemáticas. ¿Qué pasa? Que si nosotros les ponemos una expresión como Sofía es bailarina, la modificamos un poco y decimos, todas las Sofías son bailarinas, en el universo, ese SX o SBX hace referencia a esos universos, a ese universo. Bueno, son dos realmente, el de las bailarinas y de las Sofías. Y dice que si todas Sofías son bailarinas, todas, absolutamente todas, sin ninguna excepción, van a ser bailarinas. Todas Sofías saben bailar. Eso es lo que nos expresa como tal esa, ese cuantificador. Por otro lado, el existencial ya es, podemos decir, un cuantificador más abierto. Es donde comienzas a usar expresiones como para algunos existe al menos uno, un X tal que, Px, es como un ejemplo que vimos la semana pasada. No sé si recuerdan. Existe un número X donde X es igual a esa expresión, está hecho en términos de un cuantificador existencial. Está hecho de tal manera que el cuantificador me diga que es flexible. Otra forma de verlo, si recuerdan la semana pasada cuando vimos la tabla de verdad, comentábamos que la tautología dice que todas y cada una de las filas de esa tabla de verdad son verdaderas. Y la contradicción dice que todas y cada una son negativas. Ahí estamos hablando de un cuantificador existencial totalmente estricto, que nada rompe esa regla. Y cuando hablábamos de contingencias, la contingencia decía que había combinaciones de falso y verdadero. Esa combinación de falso y verdadero es un cuantificador existencial o lo vemos como un cuantificador existencial porque va a haber esa dinámica de que uno es falso y otro es verdadero. O sea, se cumplen unos, pueden otros no. Entonces, no hablamos más de totalidades y de parciales, no en positivo y negativo, sino de es total, es estricto o es flexible, también otra forma en que podemos apreciarlo. Cuando entramos en el mundo de los cuantificadores universales, una expresión como todos los informáticos son introvertidos se vuelve un universal y entonces E. ¿Qué pasa aquí? Que en esa expresión, esta primera expresión de todos los informáticos son introvertidos, tenemos esta expresión. ¿Por qué? Porque me dice que todos, primero que todo, mostrándome que es absoluto, que no se rompe esa regla. Una I a X para una I, perdón, IX para informáticos y un EX para introvertidos. Y sí, yo puedo haber puesto Y entonces IX. Pero, ¿qué sucede? Esto es más que todo para que ustedes puedan apreciar la diferencia entre sujeto y predicado. Pero igualmente puede haber puesto IX1 y entonces IX2, perdón, o I2X para representarlo. Simplemente que esta forma tal vez es un poquito más fácil para nosotros entender cuando se habla del sujeto y cuando se habla del predicado. O ningún gamer usa lentes, G para gamers, L para lentes. ¿Qué ven
ustedes, entre esas dos frases, que se parece y es diferente a la misma vez. O dos similitudes que tengan o dos diferencias que tengan. Bueno, creo que alguien tiene la manito levantada. Compañera, si puedes. Profe, es una pregunta, ¿está grabando la clase? Es que a mí no me aparece, digo que eh, siempre me aparece cuando está grabando. sí, compañera, sí se está grabando, solamente que no se graba Ah, por ok, Teams, es externo. gracias, gracias. Con gusto. Chicos, ¿qué ven ustedes en esas dos expresiones? ¿No les parece nada? ¿No ven algo curioso? A mí sí, no sé si será eso, pero que, a ver, las dos incluyen a todo el universo, pero en un caso es afirmativo y en el otro es negativo. En Exacto. uno incluye a todos y en el otro a ninguno. Eso exactamente es la idea. ¿Verdad que uno incluye a todos y otro como excluye a todos? Ahora, aquí viene la pregunta que quería hacerles. ¿Ambas frases son absolutas o no son absolutas? O sea, está diciendo que no rompe ninguna, vamos, esa regla no se rompe. O se rompen algunos y en otros no. Profe, buenas noches. Para mí es absoluto. De hecho, sí. Tanto el todos como el ninguno son frases declarativas absolutas. Dice que todos los informáticos son introvertidos sin ninguna excepción. Todos sí o sí van a ser introvertidos. Mientras que ningún gamer usa lentes, es verdad, es negativa. Dice que ninguno. Pero es igualmente estricta y absoluta. Dice que ningún gamer usa lentes. Tiene la misma fuerza absoluta. Por eso les decía anteriormente. Se trata de cuantificador universal de que no hay excepciones. Que siempre se va a cumplir y va a ser absoluto. No va a cambiar nunca esa expresión. Creo que alguien tiene la manito levantada. Nuevamente, buenas noches, profe. Buenas noches. Consulta en cuanto al tema de los paréntesis, ¿tiene algo que ver? Estamos al menos referente a las expresiones de los informáticos y la de los gamers. Es que veo que por lo menos a la par de la LX hay dos paréntesis y a la par de EX solamente está normal el que encierra. No sé si eso tiene algo que ver. Ah, sí, hubo un problemita. Me comí el paréntesis, compañero. Ok, pura vida. Muchas gracias. Ahora sí, fue que me comí el paréntesis yo. Ah, pura vida, profe. Ahora Gracias. sí está bien. Si no me había fijado que omití ese paréntesis. Como les venía comentando, si ustedes ven, pasa esto. AX y X y BX, perdón, EX. Tanto uno, tanto cuando hablo de los informáticos como de los introvertidos, están relacionados con el cuantificador total o universal de todos a través de esa X. Esa X hace la relación entre cada una de las partes porque afecta a cada una de las partes. Eso es lo que sucede. Esa X dice que afecta absolutamente toda la expresión, incluso cuando es negativo. Eso es lo que sucede. Esa forma estricta que tiene el, ese tipo de cuantificador. Ahora, les pregunto, ¿qué otra particularidad le ven a esas dos expresiones? Que ustedes pueden decir, carecen o no tienen esto o ambas tienen esta otra forma. ¿Qué más ven ustedes? Tengo más bien una pregunta con respecto al todos y al ningún. Ajá. Eh, lo que es, bueno, la I para, perdón, la A para abajo, tengo entendido que es todos, pero si es ningún, no debería tener como como el ganchito este de la ñ
adelante del todos, como para decir ninguno, ¿Por qué? Dirías porque es negativo. Ninguno. porque es negativo. Sí, Pero, ¿y si te digo que no? O es la E, es la E más bien, ¿o no? Vean, sucede lo siguiente, y es lo que le acabo de comentar anteriormente. Tanto todos como ninguno son expresiones absolutas. Independientemente de que una sea negativa o sea positiva, ambas representan un universo absoluto. Entonces, se sigue refiriéndose a todos los individuos del universo. Una dice que todos son y otra que todos no son. Entonces, siempre sigue siendo el mismo cuantificador. Ya, si yo le pongo un negativo, no, ya estoy cambiando esa frase, porque ok, porque estoy negando el cuantificador. Es decir, que ya no es absoluto, sino que se vuelve existencial. Hay una mezcla. ok. Entonces, o sea, más bien para ponerle ese simbolito sería cuando dijera no todos los informáticos son introvertidos. Exacto, Ok, ok, entendido. Muchas gracias. con gusto. Eso es lo que sucede. Ahí, bueno, ya nos meteremos un poquito en algo que vemos más en silogismos, que podemos tener una expresión universal negativa y una universal positiva, pero siguen siendo universales, siguen siendo absolutas. Por eso les comentaba anteriormente, cuando hablemos de cuantificador universal, estamos hablando de cosas absolutas, cosas que no rompen regla. Eso es lo que sucede. Cuando hablamos de que, bueno, la compañera se nos adelantó un poquitito con el tema, y eso es bueno. ¿Qué pasa cuando digo una expresión como hay personas que usan lentes? O hay algunos claveles, bueno, hay claveles o algunos claveles son azules. Estoy diciendo que hay una combinación. Hay algunos que lo son, hay otros que no lo son. Aquí se rompe la regla. Incluso puedo decir, la expresión hay personas que usan lentes también se puede expresar como hay personas que no usan lentes. Y siguen siendo expresiones declarativas de forma existencial, una positiva y una negativa. Los cuantificadores se oponen entre sí. Mientras que uno habla de cosas absolutas, el existencial se vuelve más flexible. Dice, yo permito todo, positivo y negativo. ¿Verdad o mentira? Javi, necesito un favor tuyo para el día de mañana. Man, mañana, después de que salga el Walmart, man, necesito que vayas al Peri de Catán. Man, solamente le des visita, le des ¿cómo se llama? Servicio a los fabricadores de Walmart. Chicos, creo que Perdón, alguien tienes tiene Macrolights, el Electrolit micrófono abierto. y Compuy. O no sé si me está haciendo una pregunta, pero va bastante rápido. Ahí quedé con un poquito de duda. No sé si alguien estaba haciendo una duda y me perdí en la pregunta. O si era que alguien tenía... Compañero, buenas noches. Buenas noches. En el cuantificador universal siempre se va a utilizar el condicional, por ejemplo, Sí, en los universales, siempre, siempre. siempre. Y en estos existenciales usamos el I o el O, depende. No, Solo el I. el I. No. Siempre va a Ah, ser ok. I. Y De en el hecho, otro siempre el condicional. sí, Gracias. vean. Y gracias al compañero que tocó el tema. Los cuantificadores son estrictos y muy estrictos con respecto a su conectivo lógico. Un universal con un condicional, un existencial con una I. Y esa regla no se puede romper. Siempre el sujeto y el predicado en una expresión existencial se van a relacionar con una I. Y el sujeto y el predicado en una expresión en universal siempre se van a relacionar con una condición. Son reglas que no se rompen. De hecho, si ustedes ven un existencial con una I para relacionar sujeto y predicado,
y ya está equivocado. Para relacionar sujeto y predicado, siempre se usa esos dos condicionales respectivamente. Eso no quiere decir que puedan existir más condicionales, más, perdón, conectivos lógicos. Dentro del predicado pueden haber muchos más conectivos lógicos, pero para relacionar sujeto y predicado, únicamente el que corresponde al universo. Eso quiere decir que si eso tuviera más expresiones y llevara más conectivos lógicos, lleva más conectivos, sin ningún problema. Pero sujeto y predicado, estrictamente de ese universo. Porque, ¿qué pasa? Tenemos expresiones que están anidadas, o universos, o dos expresiones que pueden incluir dos universos. Todas las personas tienen algún enamorado. Tengo un todas, que es absoluto, y un algún para enamorado. Hay dos universos en una sola frase. Esos son cuantificadores anidados. De hecho, pueden haber más cuantificadores. Por general, solamente expresiones más largas que he visto han sido con dos cuantificadores a la vez. ¿Qué pasa? Si nosotros analizamos una expresión como esta, todas las personas tienen algún enamorado, es decir, que todas sí o sí van a tener enamorado. Pero ese cuantificador me afecta tanto a las personas como a los enamorados. Pero el algún me está diciendo que una persona, que todas las personas tienen enamorado, pero algunas pueden tener uno, dos, tres o cuatro asignados. Es como decir un apareamiento, y que una pregunta tenga dos respuestas en el lado derecho. Mientras en el izquierdo solamente tienen una opción unirse, pueden tener dos posibles respuestas en el lado B. Algo como esto. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 6 puse. Todos van a estar asignados en el lado A. Pero en el lado B pueden haber una persona asociado a dos. O a ninguno. O solamente a uno. Ese algún lo vuelve flexible. Más o menos así es la dinámica de ver el todo y el algún en un cuantificador. Claro, esto es según este ejemplo. Puede ser que diga, algunas personas tienen todos los enamorados, por decir. Entonces se invierten los cuantificadores. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tomamos esa frase y la pasamos a lógica de predicados, debo de tomar en cuenta todos los universos. Un AX ha invertido X para todas, que afecta tanto sujeto como predicado. Un existencial Y, que afecta únicamente al predicado. Cuando ya paso a la expresión declarativa P para personas, está unido en X porque todas afectan a cada una de las partes. Y E para enamorado sigue estando afectado por todas, pero también por el alguno. Por eso ustedes ven un PX, entonces EXY. Esa Y afecta lo que hay después de él, pero no lo que hay antes. Por eso tenemos un Y en E, pero no, perdón, un Y en E y no un Y en P. No sé si lo logran entender, chicos. Esos cuantificadores anidados. O si los portales, si tienen alguna duda. Otra cosa importante, si ustedes ven la conexión entre sujeto y predicado, si hizo con un entonces.
Si hubiera estado el existencial primero y después el universal, esa conexión se hubiera hecho con una I, porque es el conectivo lógico estricto que trabaja con ese universo principal. Es como decir, un universo principal y un universo secundario. También lo podemos ver como de esa forma, ahora que recuerdo. Esa es la forma en la que se van uniendo los cuantificadores. Incluso podemos decir, todas las personas tienen algún enamorado y otras tienen 4, por decir un número, ya esta expresión cambia. Ya tengo otro conectivo en el predicado que se une a otra expresión. Ya viene siendo más o menos algo de esta manera. Viene siendo más o menos algo así. Si ya si le añadimos algo más, pero esto no va a cambiar. En el predicado puede haber muchos conectivos, pero siempre sujeto y predicado conectado con el cuantificador que corresponde. Antes también habíamos hablado de las contrapartes. Habíamos hablado que un universal es absoluto y un existencial es flexible. Uno es un helado de vainilla y el otro es un helado combinado. ¿Qué pasa? Que cuando pasa esto, yo les decía anteriormente, tanto todos como ninguno son absolutos. Simplemente que uno es universal positivo y este es universal negativo, pero siguen siendo absolutos. Mientras que el universal, perdón, el existencial se vuelve flexible. Esto quiere decir que si tenemos cuantificadores o tenemos expresiones que se niegan, es como que le diéramos la vuelta, que fue la compañera ahora que nos hizo esa pregunta. Que nos dijo, no debería tener un negativo al frente porque es negativo. Y le dije, no. Y es por eso, si yo niego un cuantificador universal, estoy diciendo que no, que hay una combinación en ese universo. Y decir que tengo una combinación que no es absoluto, es como que dijéramos que existen algunos. Es decir, que la negación de un cuantificador universal es uno particular y la negación de uno particular, existencial, es uno universal. Ahí tenemos una expresión. Ningún cantante es compositor. Eso viene siendo y es totalmente absoluto. Si yo quiero negar esa expresión, es como que dijera, no todos los cantantes son compositores. Pero decir que no todos son compositores es como que estuviéramos diciendo, hay algunos que sí, hay unos que no. Esa situación nos pone en un punto que la expresión se vuelve particular, se vuelve existencial. Perdonen que a veces me va, en lugar de decir existencial particular, y es porque, ¿qué pasa? Dentro de los silogismos, le cambiamos ese nombre. Ya me adelanté un poquito otra vez, le cambiamos el nombre a la expresión. Deja llamarse existencial para llamarse particular. Entonces ahí, eso sucede, por eso hago ese cambio a veces de palabras. Entonces, ¿qué pasa? Regresando al tema, ustedes ven que dice paso 1, paso 2, paso 3. Ese paso 2 simplemente es una forma de expresar paso 3 antes de hacer la negación. Porque la negación de un cuantificador tiene los siguientes cambios. Si digo que no todos o que no ningún, estoy diciendo que la expresión está negando, digamos, el negativo está negando toda la expresión y se vuelve algo como lo que tenemos en paso 2. Una expresión más o menos de esta manera. Pero como decir que no todos, sería como decir que existen algunos, puedo cambiar de cuantificador.
Si yo cambio el cuantificador o ustedes cambian el cuantificador, les estoy diciendo que existen algunos, o sea, que algunos sí y que algunos no, sigue teniendo y guardando el mismo valor de decir que no todos. ¿Qué pasa? Que cuando hago ese cambio, se cambia el conectivo lógico. Pasa a ser, ¿por qué? Porque recuerden que cada conectivo lógico es estricto y como es estricto, si es existencial, trabaja con una I. Y el segundo paso es que va a negar el predicado. Siempre va a negar, cuando en ese caso se cambia el predicado. Regla importante, ¿qué sucede? Que no se puede, no se, cuando hacemos este cambio, que es de Morgan, que lo van a encontrar en los libros, esa aplicación de Morgan, cuando hacemos cambio, no se puede negar un sujeto. Los sujetos siempre deben permanecer en positivos. Por eso únicamente se niegan al predicado. Entonces, si quiero decir que no todos, o que ningún, o que no ningún, por así decirlo, se vuelven algunos no son. ¿Por qué? Porque rompe el esquema absoluto para volverse flexible. Otra vez, bueno, ahí lo puse con algún. Todos los cantantes son compositores. Todo cantante es compositor. Es como no todos los cantantes son compositores, entonces lo puedo transformar en algún cantante. Algunos cantantes no son compositores. Eso es lo que sucede. Cambia el cuantificador, cambio conectivo y se niega predicado. Son los tres pasos para aplicar de Morgan y negar un cuantificador. Por eso, cuando el compañero nos decía, no es como que le pusiéramos el negativo al cuantificador, ¿no? Si le hago ese negativo al cuantificador, le estoy diciendo que no todos. O sea, un cuantificador existencial. Eso es lo que sucede con estos cuantificadores. Nos dan esa parte de trabajo, es decir, negar cualquier cuantificador corresponde a su oposición. Por eso es que ustedes ven, dice, la negación de una proposición con cuantificadores es lógicamente equivalente a la proposición que se tiene sustituyendo universal por existencial y cada existencial por universal y reemplazando el predicado como negativo. Perdón, por su negativo. Eso es. Chicos, aquí hasta este punto de cuantificadores, les he dado todo lo que es cuantificadores. Me falta silogismos. No sé si tienen alguna duda en que les pueda ayudar de esta parte. Creo que hay alguien que tiene también mano levantada. Sí, yo tenía una pregunta con la forma lógica del paso 1 que dice O de C. Ahí no debería ser O de X o C de X. Ah, sí, eso X. Seguro me fijé y puse C en lugar de X, pero es OX. Ok, gracias. Con un dedazo. Que puse OC, pero es OX. Okay. No sé si tienen otra duda en que les pueda ayudar de cuantificadores. Esto es el superconcentrado de cuantificadores. Para pasar a silogismos categóricos. Creo que alguien tiene mano levantada. Sí, yo, perdón. Una consulta. ¿Qué pasa cuando es todos y todos? Digamos, porque en estos ejemplos está como todos son algo o todos no son algo. Ajá. Pero si está de todos son de todos, todos, no sé si la expresión debería cambiar. Como de todos, todos. Con una expresión como esta, quisiera, todas las personas tienen toda la buena suerte, algo así. Algo así. Ok, estamos hablando de dos cuantificadores universales en lugar de un existencial. Sería esto mismo, simplemente que estamos cambiando
el tipo de cuantificador secundario. En lugar de un existencial se vuelve universal. Ujú. Eso es lo que sucede. Vamos, o no sé si iba por ahí, o entendí mal tu pregunta, compañero. Mm, sí, bueno, sí, sí, iba por ahí. Ok. Ujú. En caso, por ejemplo, de que no tenga personas, o sea, que sea como todos, es que si cualquiera, es como, por ejemplo, todos aman a todos. Ujú. Todos aman a todos. Ajá. Cambia un poquito En la ese expresión. caso, en ese caso yo no utilizaría personas y no utilizaría lo que es el conector, o sí, Hay o el una forma, conector cambiaría por una I. todos aman a todos, si hay una forma que se puede representar, pero creo que viene una pregunta parecida, que tiene, no es igual, pero sí tiene una tónica parecida, pero de hecho sí se puede representar, incluso como todos aman a alguien también, pero no les puedo decir, ahí sí no les puedo decir, chicos, pero sí, sí se puede representar, Ok, sí se puede representar, y eso es una expresión súper cortita, pero no les puedo decir, de hecho, súper, súper cortita, de hecho creo que la expliqué una vez en una sesión anterior, no sé si fue el año pasado, pero sí, ahí sí no puedo explicársela, chicos. Hay que buscar esa, Porque a esa veces tutoría, entonces. salen en proyectos o tareas más adelante, entonces ahí, eso sí les va a tocar a ustedes trabajarlo un poquito. Igual les voy a dar un consejo. Si ustedes saben pasarla de, de literaria a predicado, bueno, o sea, sí, a lógica de predicado, inviértanla, usen las mismas expresiones y pásenla de lógica de predicados a una expresión literaria, usando las mismas palabras. Es una forma ujú, de verlo. Porque sí, en ese caso sí no les puedo ayudar, chicos. Me gustaría, pero es una pregunta que suele aparecer en algunas tareas. Esa y otra por ahí. ok, Sí, chicos, si no, con mucho gusto, pero sí, sí tiene representación. ok, está bien, gracias. Con gusto. Otra preguntita. Pero buena pregunta en cuanto al Sí. paso uno, es que tengo mis dudas respecto a eso. La forma lógica, eh, me parece que entre corchetes también viene una O, eh, que ¿Cómo? pues en esa parte donde está la forma lógica, en el paso uno, Ajá. dice, bueno, está paso uno, frase, todos los cantantes son compositores, la forma lógica, ajá. Esa O que aparece ahí, mi pregunta es que, ¿cómo le explico? En un ejemplo que vi antes, como que usted le puso la inicial de lo que estaba pasando, un ejemplo, Ajá. Es simplemente para que ajá, quede más claro ok, si es que me quedé como con la O, que a ¿Cómo? qué equivalía, digamos, me Es quedé igual. como, Es que vamos. Por ajá, ejemplo, yo lo que hice fue poner una O para cantante y una O para compositor para no poner CC, para no poner esto. Entonces, yo se los representé como O, simplemente que no los cambié todos. ok, pero eventualmente uno puede poner cualquier letra, un ejemplo, Sí, de hecho, en muchos libros vas a encontrar que ponen P y P, pero es más fácil para nosotros comprender en general cuando usamos la inicial de la palabra que hacemos referencia porque es más fácil. Simplemente, en este caso fue para no poner dos veces la C.
y ustedes pudieran identificar dónde hablaba de sujeto y dónde hablaba de predicado. Pero lo pueden ver con PPCC muchas veces. De hecho, por lo general en los libros, no recuerdo si es Floyd o es Bustamante, que la pone con la misma con la misma letra. Pero sí, es simplemente una. De hecho, por lo general en las tareas se ve de esa manera. Se usa la letra del, ya sea del sujeto o del predicado para representar la posición. Vamos, cuál es cuál, de una forma más fácil. Pero hacer eso o hacer esto va a ser lo que no estaba bien, lo que tenía yo antes, que había hecho una combinación. Eso es lo que sucede. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Algo más de cuantificadores para que brinquemos a silogismo categórico. Compañero, ¿usted podría explicarme o al menos deducirme cuándo sé cuándo un sujeto está distribuido o un predicado no está distribuido? Compañero, ahorita lo vamos a ver en silogismos categóricos. Hay una Ah, ok. tablita, hay una Ok. tablita para ver, saber cuándo está distribuido. Hay una forma Ah, ok. lógica de la expresión de hacerlo, pero a veces se nos complica bastante. Entonces, aquí les voy a enseñar Ok. unas tablitas para que les ayude. Listo. A eso vamos entonces. A eso vamos. Vamos para silogismo Gracias. categórico, entrarle a eso. Gracias. Con gusto. Ok, si no hay más preguntas, le entramos al silogismo categórico. El silogismo categórico es un argumento deductivo. Al ser un argumento deductivo, debe tener una conclusión. Conclusión que nace de dos expresiones. De hecho, son dos expresiones en términos de lógica de predicados a las cuales se le llama premisa. Un silogismo, perdón, categórico, sí o sí va a tener eh, dos premisas, una conclusión. La conclusión está compuesta por elementos de las dos premisas. Uno de los elementos va a estar en la premisa 1 y otro de los elementos va a estar en la premisa 2. O uno se le llama término mayor y el otro se le llama término menor. Uno es el sujeto de una expresión y el otro es el predicado de la otra. Esos dos elementos se unen dentro de lo que nosotros llamamos conclusión o consecuente en algunos casos. Ese es el silogismo categórico, ese análisis cuando decimos, por ejemplo, no sé si traes un ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Todos los mamíferos tienen columna vertebral, todos los gatos son mamíferos, entonces, por lo tanto, perdón, o entonces también algunas expresiones se usan así, todos los gatos tienen columna vertebral. Si ustedes ven, son dos premisas a nivel de términos de lógica de predicado y un consecuente o una conclusión en términos de un cuantificador. Una sección, en este caso, gatos, se toma de la segunda premisa, que aquí todos los gatos son mamíferos, y la otra parte se toma de la otra premisa, que en este caso es columna vertebral, o tienen columna vertebral. Eso es lo que les comentaba anteriormente. Esos elementos deben de unirse de esa manera, para que tome forma de un silogismo categórico. Lo usual es un ver por lo tanto, y de vez en cuando sale un por consecuente, pero por lo tanto es lo más usual. Eso que está ahí es el silogismo categórico o una expresión dada para que sea un silogismo categórico. Nosotros, dentro de esto, debemos de juzgar si esa expresión es o no válido como un silogismo categórico. Pero para entender esas acciones, debemos entender que los silogismos tienen tres términos. Término sujeto, un término predicado y un término medio. Estos términos se deben de encontrar al menos dos en cada una de las premisas y en la conclusión. Ese antecedente, que es las dos premisas, y un consecuente, que es la conclusión. ¿Qué pasa? Que en este caso, el silogismo categórico nos dice que cada uno de sus partes, de sus tres términos, bueno, sus dos premisas y su conclusión, debe tener un sujeto y el predicado,
Otra, un predicado, perdón, el final, su conclusión debe estar en algo que llamamos SP, que quiere decir sujeto y predicado. Pero sus premisas, una premisa va a estar como un PM, eso quiere decir predicado y término medio, y otra en SM, que quiere decir sujeto y término medio. El término medio es un término o una frase que se encuentran en las dos premisas, pero nunca debe encontrarse en la conclusión. Esos son los términos que nosotros debemos de conocer. La premisa mayor, que así le llamamos, que no es porque sea la primera, sino se llama premisa mayor porque es la premisa que contiene el predicado de nuestra conclusión. A eso lo llamamos premisa mayor y contiene el predicado de la conclusión y el término medio, mientras que la premisa menor tiene el sujeto que está en la conclusión y el término medio. Por eso hablábamos que el consecuente de la conclusión tiene forma SP. Tiene el P de la mayor y tiene la S del menor. Por eso esa estructura que dije anteriormente. Uno está como MP, otro como MS y otro como SP. Claro, puede estar en PM o como MP, o como SM o MS o SM. Pero esa es la estructura del silogismo como tal. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen columna vertebral, todos los gatos son mamíferos, por tanto, todos los gatos tienen columna vertebral. Si lo analizamos, vemos que todos los mamíferos tienen columna vertebral, se vuelve nuestra premisa mayor. ¿Por qué la premisa mayor? Porque tiene porque la conclusión tiene el predicado de esa frase. Y todos los gatos son mamíferos, es nuestra premisa menor, porque tiene el sujeto de nuestro predicado, que son los gatos. Eso quiere decir que nuestra conclusión tiene forma SP. Ahora, en el caso de los términos, en la premisa mayor, les comentaba que había un término llamado término medio que se encuentra en las dos premisas, que en este caso sería mamíferos y mamíferos. La premisa mayor tiene primero el término medio y luego el predicado, perdón. Entonces, está en su posición MP. Pero ¿qué pasa? La premisa menor que tiene el sujeto de nuestra conclusión está primero el sujeto y luego el término medio. Es decir, que su forma está en SM. Eso no quita que pueden estar, la premisa mayor puede estar en posición PM sin ningún problema y el menor en una posición SM. Simplemente esto es la forma en que se representa. Incluso la premisa menor puede estar de primero y la mayor de segundo sin ningún problema. Todo depende de la forma en que nosotros veamos y tomemos el silogismo. Y la conclusión siempre va a tener esa forma, SP. Eso es lo que pasa con respecto a la estructura y la forma en que nosotros analizamos. Comenzamos a analizar los términos puestos dentro del silogismo categórico. Pero hay ciertas reglas. Una ya se las dije, que es el hecho de que siempre tiene tres términos, a menos, ¿verdad? Que nos pidan que creemos que formemos una conclusión. De ahí tenemos que ver las premisas y darle su forma. Dice que uno de los términos, una de las situaciones es que el término medio debe estar distribuido. Ahorita vamos a ver qué es el término medio y cómo se distribuye. Entonces solo vamos a ver las reglas como tal. Ahorita vamos a ver cómo las digerimos. Dice que todo término distribuir la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Alguna premisa debe ser afirmativa. Si la conclusión es afirmativa, las dos premisas deben ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, alguna de las premisas debe serlo. Y si la conclusión es particular, que eso les decía anteriormente, nosotros llamamos particular al existencial cuando hablamos de silogismos. Si la conclusión es particular, alguna de las premisas debe ser particular. Ya son las reglas principales de lo que es el silogismo categórico. Ahorita vamos a ver cómo se aplican con respecto ya
en la forma práctica. Y el término distribuido. Este suele ser uno de los elementos un poquito más complicados. El término distribuido, estamos hablando de cuando mm, algo afecta o un término afecta a otro. O cuando un miembro afecta a un elemento. Cuando decimos todos los españoles, todo español es europeo, entendemos que el término español está distribuido. ¿Por qué está distribuido? Porque todo, absolutamente todo español va a ser europeo. No va a haber un español que no sea europeo. Pero ¿qué pasa con europeo? Que no está distribuido. ¿Por qué no está distribuido? Porque si estuviera distribuido, quiere decir que todo europeo es español. Pero no es así. Hay europeo que no es español. Esa es la forma lógica en que nosotros cómo vamos a ver cuándo un término está distribuido y cuándo no lo está. Pero claro, aplicarle esta lógica a este proceso puede ser algo complejo, porque a veces para nuestro sentido común un término puede estar distribuido o no puede estarlo. Para eso usamos esta tabla. De hecho, esta tabla, si no me equivoco, también aparece en uno de los PDFs que se le sube a... No es igual, es parecida, que se le sube a lo que es eh, la plataforma. Cuando nosotros tenemos un cuantificador universal que es absoluto y es positivo, solamente la parte A. ¿Cuál corresponde a la parte A? La parte A habla del sujeto. So, el sujeto va a estar distribuido, pero el predicado no. Cuando hablamos de un particular y está en positivo, ninguna de las partes va a estar distribuido, ni el sujeto ni el predicado. Cuando hablamos de ningún, hablamos que tanto el sujeto como el predicado están distribuidos. Y algunos A no son B, que es el particular, pero negado nos dice que sujeto no está distribuido, pero predicado sí. Es una forma más práctica, a través de una tabla, de ver cuándo un elemento está distribuido y cuándo no. Pero como dije, a veces para nuestro sentido común, vemos que algo está distribuido y no lo hay, no lo está. Entonces, con esa tabla ustedes pueden apoyarse a entender cuándo un término está distribuido y cuándo no. No sé si el compañero que preguntó ahora sobre los términos distribuidos, ahora usando esa tabla se le hace un poco más fácil entender en base al cuantificador cuál está distribuido y cuál no. Sí, compañero, muchas gracias. Con mucho gusto. Y es una forma más simple. ¿Qué pasa? Que todos los mamíferos tienen columna vertebral y algunos gatos son mamíferos. Aquí ya usamos otra expresión, porque esta está hecha simplemente para ejemplificar. Aquí ya nos vamos poniendo serios. Si ustedes ven, la primera regla era que hubieran tres términos y en cada uno aparezcan dos de tres proposiciones, sabiendo que el término medio debe aparecer en las dos premisas. Se cumple. El término medio está distribuido en la segunda premisa, porque algunos va a distribuir la parte B, pero no la A. Dice, todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Y sucede. Algunas premisas deben ser afirmativas, la conclusión es negativa, en este caso no hay. Y conclusión particular, tiene que haber una premisa particular. Ahí están las reglas concluidas. ¿Qué pasa? Ahorita, esto es simplemente para que viéramos cómo se aplican las reglas. Pero eso es como el inicio o entender la forma de la estructura del silogismo. Un silogismo categórico nosotros lo clasificamos y sí, clasificar creo que lo podemos ver de esa manera, según los términos, según su cuantificador sea universal, sea existencial, sea positivo, sea negativo.
La primera clasificación que hacemos nosotros se le llama figura del silogismo. Dice que según la posición de los términos en la premisa y en la conclusión, opta por una figura. La primera figura en la premisa mayor, que es, recuerden, es la que contiene predicado, la premisa mayor tiene forma MP, la premisa menor SM y conclusión SP. Cuando encontramos esa posición, independientemente que la premisa mayor esté arriba o esté abajo, si tiene esa ubicación dentro de las premisas, es figura 1. Si es un PM y SM, en sus premisas, o sea, primero predicado, pues término medio, sujeto y término medio, es figura 2. Si primero está término medio y después predicado, luego término medio y luego sujeto, es figura 3. Y si está primero predicado y luego término medio, y la premisa menor, perdón, primero término medio y después sujeto, se le llama cuarta figura. Esas figuras, cada una de las premisas, a como esté acomodada, independientemente, debe de cumplir alguna de esas figuras. O sea, las premisas, dentro de las premisas, debe estar ese comportamiento de los términos. Como ya anteriormente, no importa cuál premisa esté primero, si la mayor o la menor. En este caso, lo que revisamos nosotros es que se cumpla la estructura de la premisa, un PM, un MP, un MS y un SP. Porque recuerden que todas las conclusiones tienen forma SP. Esa es la figura del silogismo categórico. ¿Qué pasa? En esa expresión, todos y todos, que es la que tomamos inicialmente. De hecho, un momento, ok, ya vi. De hecho, aquí como está, voy a corregir acá. Igual se cumple, pero ya me acordé porque está esto movido y es para enseñar lo de la particular. Bueno, vamos a seguirlo con el mismo todo y todo para no generar tanto cambio. Cuando ejemplificamos eso a nivel de sus términos, lo comentamos anteriormente. La primera premisa, que es nuestra premisa mayor, en este caso, tiene forma de primero término medio y luego columna vertebral, que es el P. Tiene forma MP. Gatos tiene forma SM, primero sujeto, después término medio. Y lo que es la conclusión tiene forma SP. Si nosotros buscamos MP, SM y SP, se nos ubica en la primera figura. Ya que la primera figura es MP, SM, SP. Ese silogismo que teníamos ahí, en ese cuadrito tenemos ubicada premisa mayor, premisa menor, los términos, cómo están distribuidos los términos de sus premisas, y podemos asegurar lo que es una premisa en figura, es un silogismo en primera figura, pero eso solamente corresponde a su análisis de su figura en base a su estructura. También tenemos clasificación de premisas. La clasificación de las premisas corresponde a que se le asigne tanto a las premisas como a la conclusión, porque la conclusión, o que es una conclusión, sigue siendo una premisa, una letra según su cuantificador. Cuando tenemos una premisa que es universal, o sea, tiene un todos o un todos en positivo, es una universal afirmativa o universal positiva. Eso es como decir, todos los hombres son mortales. Antes habíamos hablado que un ningún sigue siendo universal. No se rompe el hecho de que sea absoluto. Entonces, sigue siendo universal simplemente que está en negativo. Ese es una E. A ese tipo de premisa se le llama E. Y aunque tiene posición, todos los S no son P, nosotros de forma literaria lo vemos como ningún hombre es mortal.
La particular afirmativa, que es cuando hablamos algún hombre es mortal, o la O, cuando decimos algún hombre no es mortal. Entonces, según esa expresión literaria en nuestro silogismo, nosotros le damos a cada una de las premisas, a las tres premisas, un valor, o es A, o es E, es I, o es O. Si tenemos todos los mamíferos tienen columna vertebral, todos los gatos son mamíferos, por lo tanto, todos los gatos tienen columna vertebral, estamos hablando de un universal. Y en todos y cada una de las premisas es afirmativo. Eso quiere decir que se clasifica como A. Esa premisa corresponde a una primera figura y la clasificación, perdón, la figura, el silogismo corresponde a la primera figura y la clasificación de premisas corresponde a un A. Pero ¿qué pasa? No solamente corresponde a esto. Dentro de este trabajo, de lo que es un silogismo categórico, las figuras deben combinar con sus modos. Eso quiere decir que cada figura tiene su combinación o su clasificación determinadas. Primera figura toma algunas clasificaciones, segunda figura otras y tercera figura y cuarta figura otra. Es decir, que no todas las figuras aceptan todos los tipos de clasificación de premisa. Por ejemplo, la primera figura, para que sea primera figura y el modo del silogismo esté correcto, tiene que ser primera figura y las premisas pueden ser A, E, I y E, I, O. Si aparece una primera figura y aparece E, una triple E, por ejemplo, la primera figura no toma o no permite esa combinación de premisas en la clasificación de premisas. Eso quiere decir que no es, o hicimos un análisis mal cuando comenzamos a sacar la figura y luego los modos, o simplemente que no cumple las reglas de la clasificación de un silogismo categórico. No es un silogismo categórico de primera figura. Entonces, ¿qué pasa? La figura 2, la figura 3 y la figura 4, igual que la primera, tienen sus reglas. Por ejemplo, si ustedes ven, primera figura acepta un triple A, pero ninguna otra lo va a aceptar. Para haber hecho un buen análisis, tiene que entrar en la figura en lo que permite. La segunda figura solo acepta un EAE, un AEE, un EIO y un AOO. Y así en cada una de las figuras. ¿Qué pasa? Hay momentos que las figuras permiten o una clasificación puede entrar o puede venir de cualquier figura, como el caso de la EIO, que la vamos a encontrar también en la segunda figura, también en la tercera figura y también en la cuarta figura. Entonces podemos contar una primera figura con esa clasificación, la segunda, la tercera con esa. Pero por ejemplo, A y I solamente lo encontramos en la primera figura y lo encontramos en la tercera. Ni la segunda ni la cuarta acepta esa combinación. Eso es lo que sucede. Y con lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la A y I únicamente lo tiene la figura 3 y la figura 4. Ninguna otra, ni la 1 ni la 2. Cuando nosotros tenemos todo ese tipo de elementos, por ejemplo, con la que estamos trabajando, sabemos cuál es premisa mayor, cuál es menor, los términos, la clasificamos y sabemos cuál es su figura, nosotros podemos decir que ese silogismo tiene forma de primera figura A, en este caso. En todo ese paso que venimos hablando de los silogismos, estudiamos la estructura, la clasificación y el modo de cada uno de esos elementos, o sea, de todo el silogismo. Podemos decir, por ejemplo, sacar una deducción, decir, la siguiente expresión es
un silogismo categórico de primera figura a. O es una figura uno y su término medio es mamíferos. Ya se vuelve una combinación de respuestas según el análisis que hacemos. Pero haciéndolo de esta manera, podemos desmenuzar cada una de sus partes sin ningún problema. Ya podemos comenzar a analizarlo de forma más apreciable a nosotros. Ahora, quiero preguntar, antes que pasemos a la forma práctica, porque traje unas poquitas para que ustedes puedan ver ya el pase de un lado al otro. Quiero saber, de la forma, de la teoría que hemos hablado, si hay algo que a ustedes no les haya quedado claro. Que me pueden decir, no entendí esto o no entendí esto otro, antes de que pasemos a la parte práctica. Porque ya en la parte práctica vamos a unir todo eso como un solo elemento. O si ustedes quieren que pasemos a la parte práctica de una vez para verlo. Los escucho. Si no me dicen nada, paso directamente a la parte práctica. Porque ya con esto vimos todo tema 2. Compañero, ¿podría poner la diapositiva de lo de los predicados para tomar una fotografía? Compañero, tranquilo. Esta presentación posiblemente se la subo ahora en la tarde, ahorita que terminemos. Ok, ok. Bueno, pues sí, a ver si esta presentación, sí se la subo de una vez. El Ok, video está bien. tenemos que esperar al profesor, pero sí, esto sí se la habilito ahora. Es para que estén tranquilos por esa parte. Gracias. Con gusto. Bueno, no sé si hay otra, sino para pasar de una vez al Word. Vamos a quitar esto. Veanlo de esta manera. Cuando tenemos una expresión como algunos cantantes no saben piano, una forma que en lo personal me gusta hacer antes de entrarle a decir sí o no es ver la estructura. Bueno, perdón chicos, no sé si están viendo el Word bien. Ahí sí me indica, por Sí, favor. Sí, ok. sí. Veamos la estructura. Es algo que nosotros nos enseñan, de hecho, desde la escuela a hacer descartes. Cuando nosotros vemos un cuantificador, por ejemplo, un cuantificador existencial, sabemos cuál es su símbolo. Sabemos cuál es, que es una E invertida. Inmediatamente podemos descartar todas las que no corresponden a ese cuantificador. Ahora, lo siguiente sabemos es que si un cuantificador es existencial, siempre su conectivo lógico corresponde a una I, no a un condicional. Esto ya no cumple esa regla, está tachado. Ahí en ese punto ya tenemos una respuesta. Ahora, con solo el descarte de conocer la figura, podemos llegar a una respuesta. Claro, en este caso, veamos lo siguiente. Se cumple el cuantificador existencial, se cumple el conectivo lógico y está negada en el predicado. Cumple todas las reglas, independientemente que no dijera C y P. Es la opción D, cumple la estructura. Ya que no tuviera esto, como dije anteriormente, hay momentos donde incluso a nivel de libros vemos que lo que hay es una representación de un P1 y un P segundo para ambas partes. Pero se cumple, ahí está cumplida. Siempre traten de verla antes de correr. A eso siempre analicen la estructura de una expresión.
la estructura de una expresión, nos va a ayudar muchísimo. En el caso aquí dice algunos, de esta segunda opción es algunos no son. ¿Qué pasa? Que pasa igual. Ese cuantificador no hace nada, nada aquí. Ni esta expresión hace nada aquí. Ahora, pasa lo siguiente. Y esto es importante que recuerden mucho. Que no podemos negar exclusivamente a un sujeto. Los sujetos no se niegan. Cuando tenemos un negativo afuera de la expresión, está negando el cuantificador. Por lo tanto, afecta toda la expresión. Pero el sujeto nunca se va a negar. Está negando el cuantificador. Esto queda descartado. Con estos dos ejemplos, repasamos todo lo que les dije de teoría de lo que era cuantificadores y cómo los convertimos. Ahora pasa lo siguiente. Vamos a cambiar estos elementos un poco para que lo entendamos un poco mejor. Pasa lo siguiente. Los cuantificadores, bueno, les hablaba anteriormente de Morgan. Esto fue un de Morgan que ya expliqué sesiones atrás. Si niego el cuantificador, niego la expresión, pero el sujeto sigue estando positivo. Esto sería que dijéramos, si esto es es falso que todos los cantantes saben piano, es esta expresión. Pero decir que es falso que todos, es como que dijéramos que algunos. ¿Algunos qué? Que algunos cantantes no saben, perdón, piano. Pero si hablábamos que esta expresión es equivalente. Negar un cuantificador universal lo vuelve automáticamente uno existencial. Eso es lo que sucede en estos casos. Independientemente, si ustedes ven acá, las X no están dentro del paréntesis. En algunos libros los van a encontrar de esta manera, pero igual sigue haciendo referencia al universo de ese cuantificador. Eso es lo que sucede cuando hablamos de De Morgan y de cuando una expresión es equivalente cuando tenemos dos cuantificadores diferentes. De hecho, si hubiera existido un caso, hipotéticamente hablando, como este, que le estoy dando la respuesta B, y no hubiera existido este otro, esta opción que acabo de crear nueva, lo podemos tomar casi como un equivalente, porque dice que algunos no saben, es decir, que no todos saben. Es un poquito trabajar, en este caso, un poquito más complicado, no se lo iba a poner así, para que entendieran cómo funcionan estos elementos de las negaciones. O por ejemplo, si tenemos una frase como vamos a ver, algunos cantantes no saben piano y no saben piano. Vamos a ver cómo creo una expresión ahorita que nos funcione como quiero. ¿Alguien recuerda?
¿Cuál es el conectivo lógico cuando decimos pero? ¿Lo recuerdan? Es el bicondicional, ¿no? No. El bicondicional dice sí y solo sí. ¿Lo recuerdan? Vamos a hacer una cosa. Voy a pausar un momento la grabación. Como les decía, lo que es el pero sigue siendo una conjunción, sigue siendo una i. ¿Qué pasa? Si tenemos una expresión como esta, pasa, si la analizamos, hay dos cuantificadores. Uno principal y uno secundario. ¿Qué pasa? Que voy a tomar en cuenta ambos cuantificadores, no solamente uno. El primero, que es el que afecta toda la expresión, que es el existencial. El segundo, que es el segundo todos, que está en amarillo. Que afecta únicamente al predicado. ¿Qué pasa? Que ese sujeto, perdón, ese predicado ya es más grande. Y ya tiene un conectivo adicional, que es un pero. Y tenemos otro cuantificador que solo afecta la segunda parte del predicado. Ya comenzó a transformarse de esta manera. Por eso les decía anteriormente, depende de ese cuantificador, de lo que nos diga el predicado, la relación entre sujeto y predicado siempre va a estar con un conectivo. Lo que venga dentro del predicado ya va a tener otra forma, va a tener una conjunción, va a tener una disyunción, pero sujeto y predicado se relacionan con el conectivo que corresponde. Eso es, ahí con solo dos ejemplos repasamos toda la parte teórica de lo que hablamos ahorita de lógica de predicados. Ahora vamos a resumir de forma práctica lo que es los silogismos categóricos. Pero vamos a irnos directamente a esta expresión, al análisis como tal. Nos dice, ningún pez es mamífero. Todas las ballenas son mamíferos. Por lo tanto, ninguna ballena es pez. Este cuadrito que ustedes ven acá en pantalla es un cuadrito que me inventé. No es que deben de hacerlo así, simplemente que para explicarlo me sirvió este cuadrito y lo comencé a utilizar. Necesito saber cómo están cuáles son los términos, cómo están ubicados esos términos, qué figura tiene, cómo se clasifica. Esos son los elementos que necesitamos saber. El término medio de esta expresión, aunque en uno esté en plural y el otro esté en singular, es mamíferos. El término predicado es pez. Y por otro lado, mi sujeto o nuestro sujeto es ballena. ¿Cómo están acomodados esos términos? En este caso, esta primera es nuestra premisa mayor. ¿Por qué nuestra premisa mayor? Porque se encuentra el predicado de la conclusión. Y primero está el predicado
y luego el término medio. Nuestra segunda premisa tiene primero al sujeto y luego al término medio. Si quieren saber si está distribuido, el ninguno, recuerdan que distribuye ambas partes. Aquí el término medio está distribuido, aquí el sujeto está distribuido, perdón, el predicado de nuestra conclusión está distribuido, ningún vuelve a hacer lo mismo, distribuye a PES. Entonces ahí están distribuidos por ese caso, no hay ningún problema. Nuestra conclusión siempre tiene forma SP, ahí no hay ningún problema. PM, SM y SP, esa posición nos va a dar una figura. Si nos regresamos a las figuras PM y buscamos exactamente esa expresión PM, SM, vemos que es segunda figura. Según el análisis que vamos haciendo, es segunda figura. Si seguimos, necesitamos saber la clasificación de esa premisa. Es decir, si tienen una letra A, B, C o D. En este caso, sabemos que es universal negativa, universal positiva y universal negativa. Si nos vamos a esa tabla, la universal positiva es una A y la universal negativa es E. Ustedes lo pueden ver acá. Si es así, en la posición en que nos dieron este silogismo, no puedo cambiar de posición ninguna premisa. Así, en su forma más natural, tiene que verse. En este caso, la primera premisa es E, la segunda es A y la segunda es E. Eso quiere decir que nuestro silogismo es negativo, y si es negativo tiene que haber una premisa negativa, que aquí está. Se vuelve a cumplir de nuevo esa regla. Podemos decir que este silogismo es segunda figura EAE. Ahí ya hicimos el análisis, pero ahora veamos si es verdad que combina esa segunda figura y esa expresión. En la segunda figura y la expresión EAE sí la permite. Es decir, que sí lo hicimos bien. La clasificación de las premisas y de la figura se combinan. Es decir, que ese silogismo categórico, que es un silogismo categórico de segunda figura EAE. Ahora vamos a hacer una cosa para que ustedes lo vean. Porque les dije que tienen que tomar esto de su forma más pura. Si lo tomamos de esta manera, y por ejemplo, ya no tendría esa clasificación, sería AEE. En este caso, AEE sí entra en la segunda figura, pero y no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque esta expresión sí la permite. No está buena está buena, bueno, está buena porque la cambié y sigo funcionando. Pero en todo caso, si por ejemplo, vamos a modificar un poquito esto para que note cómo lo necesitamos, se diera el caso que, vamos a ver cómo podemos modificarlo para que, a ver si me da con algunas
Entonces deberíamos cambiar algunas. Cambiarlo de esta manera. Y pasa algo. Si os dan el silogismo de esa manera, claro, vamos a ver si me sale lo que quiero hacer. El silogismo seguiría siendo con estos mismos términos, pero la clasificación sería I, A, I. Vamos a ver si me funcionó ¿ok? ¿Qué pasa? En este caso, me diría que segunda figura IAI. Y segunda figura no funciona con el modo IAI. No es un silogismo categórico. Eso es lo que sucede en ese caso. No es una segunda figura. ¿Qué pasa si tomamos esa misma figura y seguimos cambiando? Posiblemente va a llegar a un punto donde en este caso no coinciden, no es un silogismo categórico. Pero ¿qué sucede también, por ejemplo, cuando tomamos una expresión? Si ustedes ven el A y I, es para la cuarta figura, es la única, y la tercera figura quien aprueba de este modo. Entonces, ahí tenemos un error. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pasamos esto de esta forma? Nos da una expresión en yo sé que tal vez se les puede, espero no confundirlos con esto. Lo que quiero explicarles es que hay momentos que no va a combinar los modos. En segunda figura no existe tampoco. Y ahí por eso es necesario que nosotros tomemos siempre la expresión como tal. Si hago una combinación, o digo, es que no, es que mi premisa menor está en la segunda línea y no en la primera, e invierto eso, la clasificación no va a coincidir y va a llegar a un error. Por eso es necesario y siempre va a ser necesario que nosotros cuando tomemos un silogismo categórico, lo tomemos para clasificar de la forma en que corresponde. Porque si no, vamos a llegar a errores. Ay, me pasé. Es muy importante para nosotros que cuando tomemos silogismo categórico no digamos, es que mi premisa mayor está de segundo, va para arriba. No. O mi premisa mayor va para tal lado, como está. Así como está. Si la premisa mayor está en medio, déjela en medio. Por esto. ¿Vieron cómo fui destruyendo hasta el punto de no hacerla coincidir? Porque comenzar a mover las premisas en su posición, haciendo que comenzara a no coincidir. Cuando lo hacemos de la forma correcta y está bien hecho, va a coincidir sí, figura y modos. No sé si lograron apreciar cómo funciona esta parte de los silogismos categóricos. Perdón que no he podido ver el chat porque se me apagó el teléfono. Entonces no estaba tan pendiente del chat. Pero no sé si lograron entender cómo funciona esta parte de los silogismos categóricos, chicos. O sea, algo que no les queda claro. Para mí eso es muy importante. Vamos a ver el chat rapidito. Sí me queda claro, pero me quedó la duda ahora con eso que dice que a ver,
Aunque no hay que mover el orden de las premisas, porque me parece que en una de las lecturas lo sugería, pero no estoy seguro en cuál. Habría que revisarlo, pero realmente, si alteramos el orden de las premisas, vamos a alterar la clasificación. Claro. Entonces imagínate cómo alteré ahorita las premisas y dejaron de coincidir con la figura. Y tanto figura como clasificación debe coincidir para que sean, vamos, para la respuesta de segunda figura A, E, E, o A, I, I. Entonces las figuras deben de coincidir con los modos válidos. Entonces, sería raro que Ok, parecieran así. entonces lo dejamos que mejor. Sería extraño que Entonces la recomendación mejor una recomendación, tal cual. tómenla tal No, cual. sí, la recomendación más bien sería dejarlo tal cual. Ajá, ok. Exacto. La recomendación sería déjenla tal cual, así como está, y clasifíquenla en esa posición que está. El término mayor puede aparecer de esta manera. Los términos pueden aparecer, eh, voy a toquetear esto un poco más, perdón la expresión. Ustedes pueden encontrarlo de esa manera. Puede estar primero la premisa menor, después la mayor. Entonces clasifíquenla así. La figura, cuando buscamos la figura, buscamos y juzgamos la estructura. ¿Dónde está S? ¿Dónde está M? ¿Dónde está P? ¿Y dónde está M? Puede estar arriba o abajo. Pero si así está la premisa, así se clasifica. Para que coincidan ambos puntos. Esa es la mejor opción o la mejor recomendación que puedo darles con respecto a los silogismos categóricos. Si ustedes ven, no son gran cosa. Esto es esta parte, así están ubicados, lo vuelve esta figura, se están clasificando y esta es la respuesta. Y siempre va a ser ese mismo patrón. Bueno, en el caso del cuadro que yo hice, ¿verdad? Como dije anteriormente, no es un cuadro que esté escrito que debe hacerse así. Simplemente es una forma que yo opté para explicarlo, de una forma lineal. Realmente no sé si alguno lo ha usado en un cuadro anterior, en esa figura, lo desconozco, pero espero que les aclare también cómo va el proceso. Si ustedes ven toda aquella teoría que les di de qué es premisa mayor, menor y toda esa parte, se volvió ese cuadrito. Entonces, por eso lo uso. Entonces, no sé, ¿tienen otra duda acerca de esta parte de los silogismos? En que les pueda ayudar, algo que no les quedara claro, o de cuantificadores, no hay ningún problema. Los escucho. O los leo. Ahorita me paso al chat para revisar el chat si hay alguna duda que pueda ayudarles también. Dice, las figuras dependen de los códigos, por ejemplo, A y I solo es eso, no se puede determinar la figura. Sí, de hecho, en estos casos, EAE, simplemente la clasificación va dependiente de la figura, pero siempre la figura debe aceptar esa clasificación. Eso se le llama modo. Sería primera figura en modo A, perdón, en este caso sería segunda figura EAE, pero puede llamarse segunda figura en modo EAE. Eso es lo que sucede, compañero. Entonces, por eso les decía anteriormente, deben de combinar y debe existir esta armonía. Esas figuras aceptan esos modos y no puede romperse esa regla. No sé si alguien más tiene otra duda de esos dos temas. No sé si ya vieron por qué yo separo de los temas por parte, porque a veces pueden ser bastante pesados sentarnos 2 horas, perdón, 4 horas o más. Los escucho, quiero escucharlos o leerlos, de cómo sienten este tema, o si tienen dudas o hay algo que les deba aclarar más. Si no, para ya cerrar esta sesión. Ok,
Ok, parece que no hay dudas. Y creo que no tengo más nada en el chat. Ok, perfecto. Esto es todo lo que es lógica de predicados, todo lo que es silogismos. Traté de resumirlo lo más posible con unos pocos ejemplos de la forma práctica y de lo que es la teoría. Si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Igualmente, si más adelante nos vuelven a aparecer estos temas, ya los tenemos visto y comenzamos a trabajarlos. De hecho, por lo general, ese tema aparece en tarea 1 y tarea 2, esos dos temas, por lo general. Entonces, igual lo vamos a retomar sin ningún problema. Igual espero que las explicaciones les hayan servido. A los que van a la grabación, también espero que les hayan servido estas sesiones. Igualmente, nos vemos las sesiones que están por venir. Igualmente espero que les vaya muy bien en el proyecto que está en la tarea que está por entregarse. Recuerden que en el canal de la cátedra pueden encontrar más sesiones de este tipo, de este tema, y pueden verlas sin ningún problema. Es un recurso para que ustedes se apoyen a entender. Algunas tienen estos mismos ejemplos, otros tienen otros ejemplos. Entonces, pueden verlas. Hay incluso sesiones que son totalmente prácticas. Eso no hay ningún problema. Pueden verlas para que les ayude a ver. A veces salen preguntas durante el proceso, entonces hay preguntas que se toman en un punto y no en el otro. Pero apóyense sin ningún problema. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos la próxima semana.